Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, según la hora que nos estén sintonizando. Esta es una transmisión más desde Indymedia Ecuador en alianza con Ecuador Today. Hoy estamos aquí junto a Raúl Civechi, un escritor, pensador y activista uruguayo involucrado con varios procesos de movimientos sociales alrededor de Latinoamérica. Hoy vamos a estar compartiendo. Muchas gracias por tu tiempo, Raúl. Queremos que nos cuentes un poco, aprovechando que estás aquí en Ecuador, viniendo acá a compartir un poco de los análisis geopolíticos que también nos vienen en este momento tan crítico que estamos viviendo. Entonces, pues bueno, para arrancar un poco, que te puedas presentar cómo ha sido primero tu venida a Ecuador, la primera charla que estuvimos aquí justamente en la Casa Marginal, que nos cuentes primero un poquito de esto. Bueno, primero que nada saludarlas a ustedes de Indymedia y de Ecuador Today, desde aquí, del centro de Quito, desde la Casa de la Marginal, donde estamos, desde el colectivo Desde el Margen. Y bueno, vine a otras actividades en Cuenca, un encuentro de economía solidaria, y luego estuve aquí en una charla el sábado pasado, creo que fue, sobre geopolítica y cómo eso influye en las luchas sociales y en los conflictos sociales. Y me parece que es un momento muy dramático para todo el mundo y para América Latina, un momento de guerra, de conflictos muy fuertes, un momento en el cual la vieja cultura política de los movimientos populares, sociales, de las izquierdas, está siendo fuertemente tensionada y diría que más que tensionada, puesta en jaque por las nuevas realidades, tanto internacionales como nacionales y regionales. Y entonces es un momento muy difícil, muy complejo. No tenemos hoja de ruta de cómo transitar este momento, ¿verdad? Y quienes no estamos volcados en el tema institucional, en el tema electoral, sino más en la lucha social, bueno, podemos darnos por agradecidos de que haya triunfado la consulta sobre el Yasuní, sobre el Chocó andino, pero con eso no alcanza, ¿verdad? Son pequeñas trabas que se le ponen al extractivismo, un modelo depredador terrible, que es a escala micro lo que es la guerra a escala macro, ¿verdad? Esa destrucción de la vida, de las comunidades, de las personas y de la madre tierra. Entonces, lo primero que quisiera decir es que estamos viviendo en un momento muy complejo, que necesita de nuestra creatividad, de nuestro impulso para salir adelante, y que los propios proyectos que teníamos han sido devorados por el modelo, ya sea por cooptación o por las más diversas formas de neutralización de la protesta social. Fíjense que acabamos de venir de dos levantamientos indígenas en Ecuador, 2019 el primero, ahora gana la derecha. Digo, no ha ganado todavía, pero el escenario que se apunta es para un claro triunfo de la derecha, con la política del miedo, de la seguridad, etcétera. Entonces, algo nos está diciendo la coyuntura global y regional y local, de que necesitamos ponernos las pilas y pensar y hacer. Sí, sí, totalmente. Justamente hacia eso queríamos también encaminar un poco, que nos compartas una lectura de esta coyuntura, habiendo pasado recientemente las elecciones, ¿no? Este periodo electoral que se viene con muy corto también periodo presidencial, ¿no? De 2 años. ¿Cuál sería tu lectura justamente para los movimientos sociales, teniendo en cuenta este panorama que, como tú bien mencionas, está ampliado hacia la derecha también, ¿no? Y teniendo en cuenta que en América Latina hay un ascenso de la derecha innegable, ¿no? Quizás no en su totalidad, por ciertas excepciones, pero pues aquí Ecuador es uno de esos territorios, ¿no? Y te diría más, Arlen, aunque gane la centroizquierda, caso de Lula o ahora de Arévalo en Guatemala, la gobernabilidad va a ser una gobernabilidad de derechas, conservadora, extractivista, porque el modelo funciona así. Ahora, los movimientos. Yo pienso que estamos en un periodo que necesitamos refundar o empezar de cero. Nunca se empieza de cero, es una barbaridad decir eso, pero a lo que me refiero es que necesitamos empezar retomar la formación, el trabajo de hormiga, el día a día. Yo anoche escuchaba la televisión y diciendo la clave del triunfo o del pase a Noboa segunda vuelta son los jóvenes. Cuando los jóvenes eran la fuerza principal de los movimientos en otro periodo. ¿Qué nos está pasando? Entonces yo creo que es necesario volver a la formación, al trabajo educativo,
con pequeños grupos inicialmente. Es necesario ir en ese camino, porque si no lo hacemos, directamente no podemos revertir ese trabajo tan tremendo que hacen las redes sociales, el consumismo, lo que es la cultura del sistema. Hoy hay que aceptar que la cultura del sistema ha ganado las mentes y los corazones de una parte enorme de la población y de nuestra juventud. Entonces, así como antes las ideas feministas o las ideas antirracistas o anticapitalistas eran el sentido común décadas atrás de los jóvenes y las jóvenes, hoy en día no. Es el consumo, hay una lógica que el progresismo la instaló, ¿verdad? De que se puede llegar a un mundo mejor votando cada 4 años y consumiendo todos los días. Y ese es el camino del infierno, ¿verdad? Si no estamos organizados, si no participamos en algún tipo de actividad en el sector que más te guste, puede ser en la cultura, puede ser en el tema de las mujeres, en el tema del medio ambiente, el asunto es estar haciendo algo, no vamos a poder revertir algo que es muy feo de decir, pero que yo quiero decirlo, que es la derrota histórico-estratégica que nos impuso el neoliberalismo a los movimientos revolucionarios, emancipatorios, llamale como lo quieras llamar, a los movimientos de abajo. Acabamos de sufrir en los últimos 30 años una derrota. No asumirla, pensar que votando y que gane nuestro candidatito, saque unos cuantos votos, eso es hacernos trampas y no mirar de frente la realidad en la que estamos. La izquierda tiene miedo a decir derrota, porque parecería que uno se entregó. No nos entregamos, pero hay que aceptar en dónde estamos parados, porque si no, no podemos construir realmente. Sí, y bajo esa misma perspectiva, un poco dentro del panorama más macro, más global, internacionalmente, con las nuevas configuraciones de los poderes, de los imperios, Latinoamérica, ¿cómo vendría a jugar su rol en eso? Y pues Ecuador, si es que nos puedes dar una lectura también. Bueno, en América Latina, Estados Unidos necesita afirmarse, incluso militarmente si hace falta, para reafirmar el lugar de patio trasero del imperio, ¿verdad? Si Estados Unidos pierde su patio trasero, está en problemas muy graves. Y a su vez hay potencias que le disputan la hegemonía, China, Rusia, etc. Entonces, ese es el escenario así más global. Ya en América Latina, tanto China como Rusia tienen algunos puntos de apoyo importantes, naciones. Y otras están en disputa, por decirlo de alguna manera. Y hay alianzas regionales que funcionan, ninguna está funcionando. Ahora, aunque buena parte de los gobiernos de la región sean progresistas, la UNASUR no funciona, ni va a despegar, porque ya no tiene el sentido que tuvo en otro momento, si es que tuvo un sentido positivo, pero algún sentido. Y eso nos está afectando a cada una de las naciones. Lo que yo siento por Ecuador, por mi país Uruguay, por la mayoría de los países, es que ya no hay proyecto de nación, porque tampoco hay una burguesía, que fue la que elaboró el concepto de proyecto de nación, que diga, bueno, este país se va a dedicar a esto. Y tampoco hay un proyecto de izquierda, tanto para la derecha como para la izquierda, el proyecto de nación es el extractivismo. En mayor o en menor grado, en hidrocarburos o minería o palma de aceite, no importa, pero el proyecto es ese, monocultivos. Entonces, el drama de nuestros países, y cuanto más pequeños, peor, más grave, es que las burguesías emergentes, ¿verdad?, los negocios ilegales, el crimen organizado, etcétera, van ocupando y ganando espacios incluso dentro del aparato estatal. Entonces, uno tiene gobiernos que tienen no solo que negociar, sino que a veces territorialmente se apoyan en el crimen organizado o en las Fuerzas Armadas o en ambas. Entonces, yo creo que esto nos está llevando a tener que repensar el papel del Estado. Si hoy estamos ante un Estado fallido, como dicen algunos, o un Estado muy problemático, ¿qué sentido tiene disputar dentro del Estado cuando ese Estado no va a poder cumplir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que las cosas pasan porque en cada territorio, en cada lugar, en cada pueblo, en cada barrio, haya un freno al modelo en curso.
Esto no se va a poder ganar con leyes, con referendos, aunque podemos felicitarnos del referéndum de Yasuní y del Choco Andino, como dije, pero mira, voy a poner un ejemplo. La clase obrera, fabril, en los países industrializados, en América Latina, en Brasil, en Argentina, en fin, y en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, derrotó el modelo de control que llamaba Fordismo, en la cadena de montaje, no con huelga solo, no con leyes, no con que esté un candidato de izquierda en el gobierno, que lo hubo, sino en un combate cotidiano, cuerpo a cuerpo, con el patrón, con el capataz, con el supervisor, con la máquina. O sea, los trabajadores, su triunfo, desmontando el modelo fabril-fordista y taylorista, fue poniendo el cuerpo en una diaria de tensión, ¿verdad? Que pasaba por muchas pequeñas cosas, por trabajar a desgano, por hacer huelgas salvajes, hasta la más individual, diciendo al capataz, voy al baño 5 minutos y estar 1 hora, ¿verdad? O sea, lo que es desarticulando las formas de opresión. Y hoy, salvando las distancias y los modos que son distintos, ese combate micro, cuerpo a cuerpo, micro pero multiplicado por millones, ¿no? Cuerpo a cuerpo, lugar a lugar, es imposible de salvar, de evitarlo. Por eso yo digo que consumiendo y votando no hacemos nada, porque si no está esa confrontación diaria, cotidiana, que hoy es con el patriarcado, con el racismo, en cada lugar, en el centro de estudio, en el centro de trabajo, en la calle, en la plaza, en la familia, en cada uno de los aspectos en los que necesitamos. Tampoco se derrota el machismo con una ley que diga que las violaciones son castigadas. No, tiene que haber, eso no está mal, no digo que esté mal, pero tiene que haber un día a día, un paso a paso, un espacio a espacio en donde se haga esa confrontación que puede no ser frontal, a veces tiene que serlo, y asumir múltiples formas, ¿verdad? Indirectas, directas, frontales, laterales, del más diverso tipo, pero ese mano a mano con lo otro, con ellos, es indispensable. Y eso es lo que la izquierda ha perdido de vista. Entonces se dedican a grandes campañas, grandes elecciones, elegir diputados, presidentes, y eso no frena el modelo. Qué importante esa reflexión justamente para este momento, ¿no? En donde parece que la salvación está a través de las urnas, pero y como justamente mencionas del ejemplo del Yasuní y el Choco Andino, creo que es un ejemplo preciso donde evidentemente teníamos y lo hicimos llamar al sí y menos mal ganó el sí, pero que no ahí no acabe, ¿no? Sino que los procesos por fuera de las urnas, por la autodeterminación de los pueblos, se vayan fortaleciendo, ¿no? Los procesos asamblearios, los procesos barriales, etcétera, ¿no? Un poco para entrar en el panorama igual, lo que está pasando en Argentina, ¿no? ¿Cuál sería la influencia también dentro de Latinoamérica en general, sabiendo que es un golpe bastante pues relevante, ¿no? Bueno, te refieres a lo de Milei, me imagino. Bueno, yo creo que Milei no va a ganar, pero no importa, es un síntoma de que 1 de cada 3 personas votaran por Milei. Y muchísimos jóvenes. Bueno, el voto por Milei, más allá de Milei, es un voto crítico, es un voto contra la casta política, ¿verdad? Como el que fue Podemos en su momento en España, que tenía el mismo lenguaje, la casta. Pero además, la noche del escrutinio de las primarias en Argentina, los jóvenes concentrados en el lugar donde se recibían los votos gritaban que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y ese fue el lema que los jóvenes gritaban en las calles el 19 y 20 de diciembre de 2001, en plena insurrección que derrocó al gobierno de la Rúa en aquel momento. ¿Y por qué digo esto? Ellos, yo no sé si saben que fue el mismo lema exactamente, pero son 2 momentos destituyentes, ¿verdad? Lo que pasa es que entre el 2001 y el 2023 gobernó básicamente el progresismo, el kirchnerismo, 4 años la derecha de Macri, entonces dejaron todo como estaba, ¿verdad? Dieron más planes sociales a los pobres, pero dejaron todo como estaba, hubo dosis grandes de corrupción, y el país hoy naufraga
con una inflación del 100% anual bajo un gobierno progresista y un 40% bajo la línea de pobreza. Entonces, evidentemente el progresismo no fue solución a los problemas de los países. Claro que el progresismo no lo asume, el problema es el Fondo Monetario, el imperialismo, la derecha, los medios, pero nunca ellos. Ellos vienen a decir, todos nos atacan y nosotros nunca nos equivocamos. Bueno, así no se puede ir muy lejos, ¿verdad? Entonces están anquilosados en el mismo discurso de hace 20 años. Y tú lo puedes ver aquí, lo puedes ver en cualquier país. Es la repetición de más de lo mismo. Entonces, con el agravante de que en estos 20 años los progresistas han debilitado, han cooptado, y algo así como que se los comieron, a los movimientos sociales. Por suerte, en algunos países como el Ecuador, queda todavía un movimiento social que no tiene la fuerza que tuvo en otros momentos, activo, ¿verdad? Pero en Argentina el grueso del movimiento social está cooptado. En Brasil igual, y así en cada uno de los países. Bueno, pues para ir un poco cerrando, creo que tus aportes son muy valiosos, muchas gracias realmente. Para ir cerrando, quizás solo como unas palabras que puedan servir tanto de aliento como de, no sé si una guía, pero una orientación un poco justo para los movimientos sociales como empezamos hablando, ¿no? Y como tú bien mencionas en Ecuador, todavía queda un poco ahí ese aire, ese fuego de los movimientos desde abajo, desde el margen, como bien lo dicen los compañeros de la casa. ¿Cómo podríamos visualizar un horizonte de acción dentro de justamente estas cotidianidades de resistencia, ¿no? ¿Cómo podríamos visualizar esto para que todos podamos transmitirnos de eso mutuamente? Mira, yo estaba aquí en Quito y estaba en la casa de la CONAIE en 2019 cuando se inaugura el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales. Acababa de terminar el levantamiento, o sea que hay un acumulado histórico de memoria histórica de acciones muy importantes, ¿verdad? Entonces tenemos, yo no sé si este fue el 10º levantamiento o el 8º o el 12º, no importa, pero hay un acumulado histórico. Eso está muy bien. Hay dos problemas que sí quisiera mencionar para mostrar que además hay un horizonte. Uno es que si toda esa energía colectiva la canalizamos a las elecciones, la destruimos. Primer punto. Segundo punto, hace falta lo que el otro día vivimos aquí, no porque estuviera yo, un taller de formación sobre X temas. Ese día fue geopolítica, pero puede ser de cualquier otro tema. Juntarnos, organizarnos, debatir, acordar y hacer, ¿verdad? Entonces, con los grandes levantamientos que yo los defiendo, no alcanza. Con las grandes manifestaciones no alcanza. Tiene que haber un entramado cotidiano organizativo en territorios para poder revertir, porque tú con una manifestación y un levantamiento no reviertes la cultura consumista, ¿verdad? La reviertes en un trabajo cotidiano o la cultura patriarcal o lo que quieras, ¿verdad? O el que no me importa el medio ambiente. Entonces tienen que haber las dos cosas, no una u otra. El trabajo de hormiga micro sin grandes movilizaciones se agota en sí mismo, y las grandes movilizaciones sin el trabajo cotidiano organizativo en el territorio tampoco van muy lejos. Entonces eso es como caminar con dos piernas, ¿verdad? Las grandes luchas y el entramado organizativo. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo. Esto fue una transmisión más para Indymedia Ecuador junto con Ecuador Today, y pues nos estaremos viendo en una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos.